encuentra junto a mí la doctora Laura Copes, presidente del Consejo Técnico Asesor de ADU, quien fue representando a nuestro país y a la Asociación de Diabéticos del Uruguay al Congreso Mundial de Diabetes en Vancouver. Bienvenida, Laura, un placer que estés aquí y gracias por aterrizar y venir directo para nuestro programa. ¿Cómo estás? El placer es mío, gracias por la invitación y poder, transmitir a la audiencia las últimas novedades que vienen surgiendo a nivel mundial. Laura, ¿cuál es la finalidad de estos congresos? Porque siempre oímos que los diferentes profesionales van a congresos y generalmente lo tomamos también como un crecimiento propio, que se me ocurre que tiene un beneficio el profesional, pero ¿en qué beneficia al resto de la población, más allá de transmitir los conocimientos que aprenden y aplicarlos al paciente? Mira, el ir a un congreso mundial, yo creo que lo que hace es darte una visión macro de hacia dónde va la patología, en este caso la diabetes, en el mundo. ¿Y qué es lo que te permite eso? Te permite ir programando acciones, ir viendo las cosas que tenés que traer a tu país y sobre todo ir viendo hacia dónde va el tratamiento de la diabetes o las soluciones, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que, por suerte, la podemos prevenir. Hace muchísimo tiempo, años, pero se ha hecho mucho énfasis, si me equivoco te pido que me corrijas, desde el año pasado y este año lo que es la prevención, y cada vez se difunden más situaciones como para que uno tome conciencia. Se basa más que nada en la prevención en base a la nutrición y en base al ejercicio. ¿Cómo vistes en este congreso a Uruguay si lo comparamos a cómo estamos el año pasado y lo que hemos crecido en ese aspecto este año? Bueno, mira, una de las actividades que tuvimos, por ejemplo, es la participación en un taller de enfermedades crónicas no transmisibles, donde distintos países presentaban su experiencia. En el caso nuestro, la doctora Lili Pacchiotti, que fue la otra profesional que viajó conmigo representando Uruguay, se manifestó cuál era la realidad en nuestro país. Y realmente nos felicitaron, nos dijeron que esto era un paraíso. ¿Por qué? Primero porque somos una población pequeña y es más fácil instrumentar medidas de prevención. Pero segundo, hay un tema con respecto al gobierno, que tenemos un presidente que es médico, un presidente que es oncólogo, que ha sido un referente mundial en cuanto a su campaña antitabaquismo, un gobierno que está totalmente decidido a efectuar medidas de prevención, y eso se ha establecido a través de determinadas pautas que se dan a los sistemas de salud, de controles en el adulto mayor, en el niño y el adolescente. Entonces, todas esas cosas ayudan a que se pueda realizar una mejor prevención. Obviamente que cuando hablamos de prevención hablamos de diabetes tipo 2, y es importante recalcar que la herramienta fundamental para la prevención la tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, tenemos que tomar conciencia y comenzar a cambiar algunos hábitos de nuestra alimentación y de nuestra actividad física. Pero el gobierno ayuda con determinadas medidas que en este caso se están tomando y que están abiertos además, porque a través de la Asociación de Diabéticos del Uruguay hemos tenido reuniones con la Comisión de Salud y con el director de Salud, donde hemos planteado algunas inquietudes para continuar realizando y están totalmente abiertos, ¿verdad? Incluso parte de este proyecto lo hablábamos en una edición anterior referente a las canastas. Las canastas saludables. Que se brindaban con apoyo del gobierno, de empresas, para que las familias pudieran acceder a ellas y tratar de mantener en cierta forma una dieta medianamente saludable. ¿Cómo va ese tema? Eso, bueno, se continúa. La idea es que esa canasta saludable que se hizo en un convenio de sanidad policial
y el MAM. La idea en un futuro es extenderla a toda la población. Los días miércoles se va a ofrecer una canasta saludable con un 20% de descuento, así que eso continúa. Invitamos a todos a acercarse y a participar de esa promoción. Y más allá de las de las felicitaciones que estamos viendo, incluso imágenes de lo que fue el Congreso, ¿qué más practicaron ahí? Pues según hablábamos fuera de cámara, muchísimo, ¿verdad? Allí veíamos recién la imagen de la Asamblea General de la Federación Internacional de la Diabetes. Estos congresos mundiales permiten justamente realizar, allí está la doctora Pacchiotti dando el informe de Uruguay con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles. Estos congresos permiten además la unión de todas las asociaciones que integran la Federación Internacional de la Diabetes y se hace una asamblea general. Ese es el centro de convenciones donde se hizo el congreso, que tuvo una presencia de 8.000 personas de todo el mundo. ¿Un congreso que duró cuántos días? Duró 5 días. 5 días. 5 días. Se hizo en el centro de convenciones de Vancouver. Allí está Clarisa Solari, que presentó un póster con los campamentos de la Asociación de Diabéticos del Uruguay con más de 60 años de experiencia. Y allí está el presidente electo de IDF, que es proveniente de la India, que es el que comienza esta nueva presidencia. Nosotros en la Asamblea General, por supuesto que se manejan determinados puntos con respecto al funcionamiento de las asociaciones y la parte de legislación, y se vota, son 450 personas. Después hay un Global Village, que es lo que estamos viendo ahora, o aldea global, donde todos los países tienen un stand donde los representan, algunos con trajes típicos, y donde se dan charlas de experiencias con respecto a la diabetes de los distintos países. Y por supuesto que también hay distintas simposios y conferencias donde se nos presentan las últimas novedades. Y allí estamos viendo una de las cosas hacia donde tiende la diabetes hoy, es a centralizar todo el tratamiento y el control de la diabetes en los celulares inteligentes. ¿En los celulares? En los celulares. Por ejemplo, ahí veíamos, eso es un glucómetro que por vía Bluetooth envía el valor que nos da el glucómetro hacia el teléfono, de manera que ya las personas no van a tener que estar haciendo planillas y anotando, simplemente se controlan, se conecta, incluso algunos se conectan directamente al celular, como ese, otros son independientes, pero pasa la información al celular y sale la hora, el día y el valor que tenía esa persona. A su vez, también hicimos una reunión, participamos en la reunión del Grupo Internacional de Pie, que estamos allí con la Presidente, que es un grupo internacional que se dedica a todo lo que sea prevención y medidas de prevención a nivel mundial con respecto al pie diabético. Esta reunión es muy importante y Uruguay tiene su representación allí para tomar medidas y para hacer trabajos científicos multicéntricos que están, digamos, reunidos a través de este equipo internacional de pie. Ahí vemos las lapiceras inteligentes también, que por vía Bluetooth le envían al celular. Cuando el paciente se inyecta, le envía al celular la hora y la dosis que el paciente se inyectó. Entonces, tenemos por un lado el control de la glucemia, que va al celular, la cantidad de insulina y de tipo de insulina que medí, que va al celular, y también podemos incorporar con una aplicación la cantidad de hidratos de carbono que comemos. Todo eso se unifica en el celular y se puede enviar por mail al médico. Hacia eso es donde va la diabetes. Que es una noticia que, si mal no recuerdo, y una pena que el doctor Wilson no esté aquí, la había dado hace unos 2 meses, justamente cuando a través de la OMS lanzaron todo este tipo de tecnología, y lo que es el avance y cómo están trabajando, que ya lo están presentando unos días después prácticamente en un Congreso Mundial de Diabetes. Sí, los avances tecnológicos son de una velocidad vertiginosa, ¿no? Es muy rápido y rápidamente quedan como obsoletos. El otro tema
es los glucómetros. Estamos asistiendo, esto yo ya lo vi en el congreso hace 2 años de la Federación Internacional de la Diabetes, que fue en Australia, que se lanzó un glucómetro que se llama ahora no invasivos. Empezamos en la era, el glucómetro es el aparato con el cual registramos nuestra glicemia o azúcar. Hasta ahora el paciente se tiene que pinchar en la yema del dedo, extraer una gota y colocarla en una tirilla conectada al glucómetro. Bueno, lo que está viniendo son los glucómetros que se llaman no invasivos, es decir, sin pincharnos el dedo. Uno de ellos es un glucómetro que es un parche que se coloca en el brazo, que hay que cambiarlo cada 15 días, y el aparatito glucómetro simplemente lo pasamos como escaneamos sobre el parche, y allí no solo nos da la glicemia de ese momento, sino que nos da una curva de las 8 horas previas. Cosa que es impresionante, porque tengamos en cuenta que un control de glucemia capilar es como un momento, una foto del momento. Si nosotros tenemos las 8 horas de continuo, es un monitoreo continuo, yo ya tengo otra idea de cómo estuve, si estuve siempre alto, si vine subiendo, si voy bajando, que son medidas diferentes. Esta tecnología, Laura, es fabulosa y es impresionante, y debe ser maravilloso estar en este mundo, por así decirlo, que no es el nuestro, no es la realidad en Uruguay. ¿Cómo ves todo esto que tú podés ver allá en este congreso, los conocimientos que adquirís? ¿De qué manera son aplicables aquí en Uruguay? Bueno, en Uruguay las cosas llegan, quizá no todas, pero la mayoría llegan. Lo que sucede es que nosotros somos un mercado chico. Entonces yo creo que algunas cosas podrían llegar más si nosotros nos unimos con nuestras potencias vecinas, de manera de hacer un mercado un poco más grande, ¿verdad? O sea, que es un poco el fin también de estos congresos, o sea, que este tipo de congresos, la asistencia, digamos que, entre comillas, tiene como un tinte político también, ¿verdad? Por supuesto, pero además también nos conocemos y nos encontramos con otros profesionales y establecemos vínculos que nos permite, muchas veces en mi caso, por ejemplo, cuando hay un paciente que ofrece ciertas dificultades de tratamiento, nos consultamos por mail o nos llamamos por teléfono, o sabemos de algún estudio que va a comenzar y podemos incorporarnos, porque nuestros estudios siempre van a ser con poca población. Entonces, si logramos, como en este caso el equipo del Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, hacer trabajos unidos a otros países del mundo, el volumen de pacientes que tienen esos trabajos va a ser muy grande. Entonces, eso es muy importante. Generalmente la tecnología llega a nuestro país, lo que sucede que a veces es un poco cara, ¿sí? Por ejemplo, también vimos en las imágenes con respecto a las bombas de insulina. Hay una parte del Congreso que es toda la industria farmacéutica exponiendo sus novedades. Es un salón enorme como el LATU. Y bueno, y en este caso estaba Medtronic, que es la empresa líder en el mundo con respecto a bombas de insulina, y había otra empresa que mostraba el Omnipod, que es una pequeña bomba de insulina, muy pequeñita, que a través también de un equipo muy parecido a un celular, envía la información de los valores de glucemia, que es realmente las bombas de insulina, lo miden en el tejido celular subcutáneo, en la grasita, ¿verdad? Toda esa tecnología cada vez viene más pequeña, con más prestaciones, más cómoda para el paciente. Y lo otro es las lapiceras, las nuevas insulinas, digamos, desde la insulina. Nosotros estamos bien en un aspecto, es que el 100% de la población del Uruguay tiene acceso a insulina, ¿sí? En estos congresos uno ve que hay países, bueno, IDF tiene un proyecto que se llama Life for a Child, Vida para un Niño, que aporta la insulina NPH para niños que si no se morirían por falta de insulina. O sea que nosotros en eso Uruguay es privilegiado porque cada paciente diagnosticado con diabetes que requiere cuenta con la insulina que se requiere. Exacto. Para ese tratamiento. Exacto. ¿Qué pasa? La insulina NPH tiene una curva de acción que tiene un pico
de manera que a veces hace que los pacientes en el momento del pico hagan bajones de azúcar y luego estén un poco altos. Entonces se están desarrollando nuevas insulinas que se llaman análogos, que son más estables, y hacia ahí viene el tema del desarrollo de las insulinas, que son cada vez más estables, que no hacen prácticamente pico, en el caso de las lentas, y las rápidas son cada vez más rápidas, que te la podés dar incluso inmediatamente después de comer. Y por ejemplo aquí tenemos 2 análogos de insulina, la insulina Glargina y la insulina Detemir, que están disponibles para todos, pero en algunas mutualistas tienen un precio, un ticket diferencial. El Fondo Nacional de Recursos las da bajo determinado protocolo. Y bueno, y están viniendo nuevos análogos con mayor estabilidad y próximamente van a estar en nuestro país también. Bueno, seguramente que sí, más de la forma que están trabajando. Muchísimas gracias por venir. Favor, seguiremos trabajando la prevención de diabetes entonces. Cómo no, con mucho gusto y bueno, un gran saludo a todos los televidentes y desearles una feliz Navidad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el doctor Bernardo Wolson y la segunda entrega de Noticias en Salud. Ponete en movimiento anaeróbic. 4 locales, Centro, Cordón y Pocitos. Programas especiales de iniciación para personas sedentarias. Clases de zumba, spinning, kangoo jumps, body pump, pilates y mucho, mucho más. Animate, ejercitate y divertite. Ponete en movimiento anaeróbic.